¿Qué opina usted si en algún momento tiene la oportunidad de que nazca su hijo o su hermanito, o de repente un familiar suyo, un bebé, y que al nacer lo envuelve en pañales y lo ponga en un ataúd, en una caja para muertos? Usted va a decir, hermano Mincho, lo que usted está diciendo, yo no sería capaz de poner a mi hijo al nacer en una caja para muerto. Pero aunque usted no lo crea, ese caso sí pasó. Y sobre ese caso yo le voy a platicar el día de hoy. Por favor, no pierda ni un solo momento de esta pequeña reflexión, porque al finalizar, de seguro, ya no seremos las mismas personas. Así que, por favor, ponga atención. ¿Qué tal? Hermano Mincho de la parroquia de Santiago, Zacatepeques, Guatemala, pues le saluda y como lo hacemos regularmente cada 8 días, tratamos de reflexionar sobre el Santo Evangelio del día domingo. En este caso, nos corresponde el de este domingo, 14 de enero, el cual la Santa Iglesia Católica nos presenta el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Como siempre digo, en primer lugar, no me da tiempo leer. Y en segundo lugar, pues creo que usted lo escuchará en la misa el domingo. Claro, esta pequeña reflexión es únicamente un pequeño aporte. Es un pequeño aporte para la sabiduría que tienen nuestros amados y queridos sacerdotes. Pues es un pequeño aporte nada más, ¿verdad? Bueno, el Evangelio de este domingo está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 3, del 35 al 42. La invito a que oremos para que Dios nos ilumine y especialmente Dios toque nuestro corazón para poder vivir y tener un encuentro con Dios por medio de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, gracias por darme la oportunidad de poder reflexionar tu palabra. Gracias por cada persona que está viendo este video o está escuchando por medio de alguna emisora u otro medio, Señor, de las redes sociales. Ayúdanos, Padre, a reflexionar y entender tu palabra, especialmente lo que nos presenta la Iglesia en este domingo 14 de enero. Padre, nos quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el Evangelio nos presenta una parte bien hermosa del capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículo 59. Y dice así:
Dice así: en aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: este es el Cordero de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos leído parte del Evangelio capítulo 1 de San Juan, versículo 35 en adelante es donde se va a mover el Evangelio. Vean pues, estas famosas palabras de Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perfecto. Pero ¿sabe una cosa? Vamos a entenderlo mejor. Si hacemos una pequeña historia. Si hacemos una pequeña historia de dónde viene este evangelio y de dónde vienen estas palabras. ¿De dónde vienen estas palabras? Vea pues. Vamos a regresar un poco el tiempo, y ahorita que acababa de pasar la Navidad, el tiempo de Navidad, el tiempo de Nochebuena, el tiempo de la Epifanía del Señor, vamos a tener una pequeña reflexión antes de entrar de lleno en este evangelio. Siempre digo yo que por favor todos los que sintonizan pues tomen un cuadernito y tomen sus apuntes, por favor. Tomen sus apuntes, por favor, porque regularmente se nos olvida. Se nos olvida lo que hemos hablado. Entonces regularmente se nos olvida. Vea pues, vamos a empezar a reflexionar el Evangelio de San Lucas. El evangelista San Lucas, que es, bueno, aparte de ser médico griego, muy inteligente, y nos habla con un simbolismo hermoso para entender la palabra de Dios hoy. Es un simbolismo hermoso. Vea pues, vamos a leer el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 11. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 11. Y dice la palabra de Dios: hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador. ¿Ya? Ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías. Miren, atención con esto. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oiga esto, vea pues. Cuando nace Jesús, bueno, vamos a aclarar esto. ¿Dónde nace Jesús? ¿Dónde nace Jesús? Jesús nace en un lugar que se llamaba Belén, que estaba aproximadamente a 11 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, la tierra de la fe, ¿verdad? La tierra de la fe, la tierra donde estaban los grandes religiosos en aquel tiempo, el lugar de la fe. Pero Jesús va a nacer a Belén. ¿Y por qué en Belén? Oiga, muy bien, ¿por qué en Belén? Quiero recordarle. Belén era un lugar especialista en, ¿ya? Un lugar especialista en. Así como hay lugares, pues, especialistas, o le llaman la cuna de las flores, o lugares donde, como le dijeran, hacen la mejor ropa, o en lugares donde están los mejores jardines. Pues Belén, que según el hablado de Jesús en el arameo, no se decía Belén, se decía Betlehem.
Betlehem. Y en Betlehem eran especialistas en crear ovejas. Si nos vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que ¿dónde estaba el rey David cuando fue llamado por el profeta? El rey David estaba cuidando ovejas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Belén o Betlehem era el lugar donde se criaban las ovejas. ¿Ya? O sea, era su quehacer, era lo que ellos hacían, ¿ya? Pero había algo especial. Cuando la oveja se componía y tenía una hembrita, entonces, pues prácticamente no pasaba nada, ¿no? No pasaba nada. Nació una ovejita y hembrita y la ponían en el corral donde estaban todas las ovejitas. Pero cuando la oveja se componía y era la primera vez y tenía un macho sin defectos, hermanos, esto era una gran alegría. Fíjese usted que era una gran alegría y le voy a explicar por qué. Era una gran alegría porque de la oveja nacen los corderos. De la oveja nacen los corderos. Entonces, cuando nacía un corderito, no lo iban a poner en el establo donde está, o en el corral donde estaban todos los animales, no. Porque cuando nacía un cordero se sacaron la lotería porque lo vendían muy caro, pero esa oveja servía para algo especial. Esa oveja servía para los sacrificios por los pecados en el templo. ¿Ya? El sacrificio por los pecados en el templo. Por lo tanto, cuando nacía una ovejita de estas, un corderito de estos, ¿qué hacían? Oigan, lo envolvían en pañales. Estoy hablando del cordero. Lo envolvían en pañales. ¿Ya? Lo envolvían en pañales y lo acostaban en el pesebre, que es el lugar, oiga muy bien, de los animales que serían sacrificados en el templo para el perdón de los pecados. Entonces el evangelista San Lucas es muy especial en decir, miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pero lo vuelve a decir, nuevamente lo vuelve a decir, o más bien ya lo había dicho. Estamos en el Evangelio de San Lucas capítulo 2, ahora versículo 6. Oiga muy bien. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz un primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Palabra de Dios, del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya.
Me quiero disculpar, no estoy en mi casa, ando en una misión y entonces por eso es que se oye un poquito de bulla en la parte de la calle, así que perdonen, se va a escuchar un poco de bulla. Entonces, en estos dos versículos, el Evangelio de San Lucas nos habla de que cuando Jesús nació, fue envuelto en pañales y puesto en una cuna. ¡Wow! ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Ya? Nos lo va a explicar el Evangelio del domingo. El Evangelio del domingo. ¿Qué nos dice el Evangelio del domingo? Al día siguiente, vio Juan a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ahora sí, entendemos por qué San Lucas dice que este niño, o sea, Cristo Jesús, nace y lo ponen en un pesebre. Porque resulta que Él es el Cordero de Dios. Y lo ponen en ese pesebre. Entonces, como título, yo les decía al inicio, yo sé que muchas personas dijeron: hermano, ¿cómo va a ser posible que un niño nazca? Y lo pongan en su ataúd y lo pongan en una caja de difunto, de muerto, en lugar de su cuna. Pues eso es precisamente lo que pasó con Jesús. Nace como un cordero para el sacrificio. Así como nacían los corderos y los ponían en el pesebre, destinados a morir. Y destinados a morir por los pecados del mundo. Entonces aquí, hermanos, vamos a comprender algo especial. Vamos a comprender algo especial de la lectura de este domingo. Jesús es la víctima que será sacrificado como cordero delante de Dios para el perdón de los pecados. ¡Wow! Sí. Y le quiero decir algo especial referente a estos corderos. Cuando ya llegaba el tiempo los compraban muy caros, los llevaban al templo. Pero no crea usted que lo llevaban en cualquier día. No lo llevaban en cualquier día. Regularmente los llevaban para el día de la Pascua. Para recordar el paso del mar. En el mar, por ese paso, Pascua. ¿Ya? Lo que nosotros hoy celebramos, la Semana Santa, pues, o la Semana Mayor. ¿Ya? Entonces, este cordero, cuando ya lo vendían para sacrificio, miren pues, o les voy a explicar de esta manera. Llegaba una persona con muchos pecados, llegaba una persona con muchos pecados, y entonces le decía al sacerdote, fíjese, se iba a confesar, prácticamente se iba a confesar, y le decía todos los pecados que tenía, y entonces el sacerdote le decía: tienes que realizar un holocausto. Un holocausto. ¿Y qué es un holocausto? Un holocausto consistía en comprar un corderito, llevarlo al templo. Oiga muy bien, llevarlo al templo. Pero aquí había algo especial, hermanos. Regularmente, el cordero era llevado al templo para ser sacrificado el otro día en horas de la noche, el jueves.
¿Qué? Sí. Llevaban ese corderito para ser sacrificado el jueves en la noche, el jueves de Pascua. Hermano, pero entonces en la noche lo llevaban, sí, y era algo especial. El corderito que era llevado para ser sacrificado al día siguiente, le ponían una fogata cerca. Le ponían una fogata cerca como preparándolo para ser sacrificado al otro día. Recuerde usted que cuando Pedro negó a Jesús, dice la palabra de Dios que Pedro se estaba calentando las manos o estaba calentándose en el fuego que habían hecho durante la noche. Pero no era cualquier viernes, hermano. Perdón, no era cualquier jueves. Tenía que ser un jueves para amanecer viernes. Claro, dirá usted, después del jueves viene el viernes, sí. Pero era un viernes muy especial cuando había luna llena. Cuando había luna llena. ¡Wow! Entonces se preguntará usted, hermano, y aquí lo aclaramos de una vez, ¿por qué la Semana Santa, hermanos, a veces cae en abril? Este año, la Semana Mayor o la Semana Santa, el domingo de resurrección, es el 31 de marzo. Es el 31 de marzo. Acababa de nacer Jesús, ya lo estamos matando, ¿verdad? Es el 31 de marzo. Y fíjese usted que, ¿por qué cambia la fecha? Porque la Iglesia Católica siempre mira que los Viernes Santo sean luna llena. ¿Cómo lo presenta? Como presentaban al Cordero en los tiempos de los judíos, llevaban el corderito en el jueves y el día viernes era sacrificado a las 3 de la tarde por él como un holocausto por la persona que había pecado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir esto? Que el cordero moría por el pecado de la persona. ¿Y qué era lo que hacían con el corderito? Pobrecito, ¿qué hacían con el cordero? Lo partían a la mitad, le sacaban todo el vientre, lo ponían aparte y entonces lo colgaban y toda la sangre que caía en el fuego levantaba pues humo, y ese humo subía a Dios, y entonces Dios perdonaba el pecado de aquella persona que estaba ofreciendo su cordero por su pecado. Y cuando salía perdonado, gracias a la sangre del corderito. Y entonces hoy vamos a comprender las palabras de ¿cómo se llama? De Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? El Cordero de Dios. Entonces, a partir de este momento, ya no sería un corderito criado en Belén, sino el Cordero de Dios nacido en Belén para dar su vida por los hermanos, por todos. Yo quisiera que reflexionáramos el libro de Isaías. El libro de Isaías en el capítulo 53, versículo 7. ¿Verdad? Isaías 53, 7. Oiga. Estamos hablando del Cordero de Dios, de la presentación de Jesús al pueblo, ¿ya? De como Cordero de Dios. Y escuche cómo dice Isaías 53, 7. Oiga, hablando
cientos de años antes que Jesús naciera. Hablando cientos de años antes que Jesús naciera. El profeta Isaías, por eso se le llama el profeta Isaías, porque estaba profetizando ya lo que sucedería con Jesús. Él, por supuesto, no conocía a Jesús, solo fue una profecía. Pero oigan lo que dice el profeta Isaías muchos años antes. Dice, fue maltratado y él se humilló. ¡Wow! Hermanos, está hablando de Dios, de Cristo. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Wow. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Wow. Fue llevado cual cordero al matadero. Oiga usted esto. Oiga usted esto. Esto lo vuelvo a decir, lo dijo el profeta Isaías cientos de años antes, miles de años antes, hablando sobre Jesús. Fue llevado cual cordero al matadero. Ahora sí ya entendemos por qué Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora entendemos entonces por qué San Lucas dice que lo envolvieron en pañal y lo pusieron en un pesebre como un cordero que había nacido. Pero continúa diciendo Isaías, como una oveja que permanece muda cuando lo esquilan. Wow, hermanos. Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús y continúa. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo, el mundo de los vivos, y herido de muerte por los crímenes del pueblo. Wow. En otras palabras, dice que fue a un holocausto, el Cordero de Dios, muerto por los crímenes de su pueblo. Esto lo dijo el profeta Isaías cientos de años antes. Pero si el profeta Isaías hubiese estado en el Nuevo Testamento, no lo hubiera escrito así, lo hubiera escrito de esta manera. Dice, herido de muerte por los crímenes de su iglesia. Aquí habla del pueblo como una representación de la iglesia en el Antiguo Testamento. Entonces me va a decir usted, hermano, entonces Cristo es el Cordero que fue sacrificado en holocausto para perdón de los pecados de los que estamos en la iglesia. Sí. Por mis pecados y por sus pecados. Usted va a decir, hermano Mincho, como dicen por ahí, el burro por delante. Sí. ¿Por qué me señalé a mí mismo, a mí primero? Porque soy el más pecador que usted. Y aquí dice que Cristo murió por su pueblo, por su iglesia. Ahora, sígueles diciendo que este libro de Isaías en el capítulo 53. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos. A pesar de que nunca cometió una violencia, ni nunca salió, ni de su boca salió una mentira.
Santo, santo, santo. Jesús es el 3 veces santo, o miles de veces santo. De su boca no salió ni una mentira ni un pecado. Y fue muerto en holocausto. ¿Dónde fue ese holocausto, hermano? O sea, ¿dónde fue sacrificado ese cordero? Los corderitos los sacrificaban en el templo, en el fuego. Jesús fue a un holocausto por usted y por mí en la cruz del Calvario. Por eso es el Cordero de Dios que viene a quitar los pecados suyos, míos, de la iglesia y del mundo. Pero hay otra parte de esta parte del Evangelio de Isaías que estamos comentando. El versículo 11 del capítulo 53 de Isaías. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos. Recuérdese usted el Jueves Santo, escupido, golpeado. Quisiera pedirle un favor a usted, si algún día pudiera cargar una cruz más pesada que usted en una gran subida en las 14 estaciones, sin comer, sin dormir, desangrado, ¿qué se sentiría? Ese es el padecimiento del Cordero de Dios por nosotros. Sigue diciendo, y Él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que todo lo malo que usted y yo hacemos en pensamientos, en palabras, en obras, y lo que pudiéramos hacer y no lo hacemos por pereza, por lo que sea, Jesús lo ha pagado en la cruz. Por esto dice, por eso verá a sus descendientes y tendrán larga vida. ¡Wow! Por eso verá a sus descendientes, o sea, usted y yo, y tendrá larga vida. Y su proyecto de Dios prosperará en sus manos. Palabra del Señor, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias a la muerte de Jesús en la cruz, su muerte y su resurrección es que nosotros, usted y yo, ahora tenemos vida eterna, pero gracias al holocausto, sacrificio de Jesús en la cruz. Hermanos, entonces, alguien decía por ahí, entonces Jesús murió por todos los pecados, sí. De los seres humanos, sí. Pero le tengo una noticia, hermano. No es por todos. Y yo sé que se fue de espaldas usted cuando yo le dije que no es por todos. No es por todos. No. ¿Sabe qué, hermano? Si usted ha pecado y no quiere la salvación de Cristo, pues para eso está el infierno. Construye ese camino hacia el infierno aquel que no acepta la salvación de Cristo. Entonces usted me va a preguntar, hermano Mincho, ¿y cómo puedo obtener yo la salvación de Cristo? Pues aceptando que Él haya muerto por usted. ¿Qué significa esto? Le voy a poner un ejemplo rápidamente. Usted debe $1,000,000.
Perfecto, $1.000.000. Y yo voy con usted y le digo, ¿cuánto es lo que debe usted, hermano? 1.000.000. Perfecto. Y le digo yo, ¿le gustaría que yo lo pagara por usted? Y usted me va a decir, hermano, ¿y qué tengo que hacer? Nada, nada. Yo lo pago por usted. Y usted dice, no, gracias, hermano, yo lo voy a pagar. Entonces páguelo. Pero cuando usted diga, páguemelo por mí, hermano, pues ¿qué tengo que hacer? Nada. Hermano, lo mismo es la salvación de Cristo. Si usted no acepta que Cristo haya muerto por usted en la cruz, no pasa nada. Sencillamente usted va a pagar lo que ha hecho. Pero si usted se acerca con humildad, con arrepentimiento, con sencillez y se hinca a los pies de Cristo, le dice, Señor, yo acepto que tú hayas muerto en la cruz como el cordero que fue sacrificado en holocausto y que yo quede libre, que tú, Señor, pagues en la cruz. Entonces usted tendrá salvación, liberación y sobre todo sanación. Tenemos que aceptar esa muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que aprender. Hermano, es gratis, porque Cristo ya lo pagó en la cruz. Jesús no pide absolutamente nada más que usted lo acepte esa salvación que Jesús hizo en la cruz. Por mí, Señor, acepte esta salvación. Claro que no lo merecemos. ¿Y sabe por qué Dios permitió que su Hijo pagara en la cruz y que Dios, Papá Dios en el cielo, se quebrara el corazón cuando vio a Jesús morir en la cruz? Sencillamente porque Dios lo ama como su Hijo. ¿Sabe una cosa, hermano? Usted vale mucho. Vale la sangre de Cristo. Y no hay pecado que valga más que la sangre de Cristo. ¿Qué le cuesta decirle a Dios en este momento, Señor? Yo acepto tu salvación. Yo acepto que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque somos sus hijos. Por eso nos ama. Hagamos un resumen. ¿Por qué Jesús nació en Belén? En Betlehem. ¿Por qué nació ahí? Porque ahí nacían los corderos para ser sacrificados en el templo. ¿Por qué lo envolvieron en pañales y lo pusieron en un pesebre? Porque así trataban a los corderitos cuando nacían y cuando eran machos sin defecto. Porque Juan el Bautista nos presenta a Jesús como el Cordero de Dios, el Evangelio de este domingo que viene a salvar el mundo, porque Él ya no murió por una sola persona, murió por todos. Murió por todos. Ofreció su vida como sacrificio por el pecado nuestro, como lo dijo el profeta Isaías. Por eso, por esa salvación, hermano, usted y yo tenemos salvación. Por favor, repita conmigo, cierre sus ojos, por favor, y repita conmigo. Entre más grandes sean mis pecados, más sufriste tú en la cruz por mí para salvarme, Señor Jesús. Ahora, no me lo diga a mí, dígaselo a Dios en una oración y yo lo voy a acompañar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, este domingo vamos a escuchar a Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy, Señor, lo comprendí. Hoy, Señor, tu palabra nos lo ha explicado. Gracias, Señor. Porque yo no sabía que un corderito podías con su sangre perdonar el pecado de la gente de antes. Pero ahora sé, Señor, que tú eres el Cordero que dio su vida en la cruz para mi salvación. No hay pecado más grande, Señor, que pueda opacar tu gran amor.
Gracias, porque en este momento me siento libre, sano y salvo. Por favor, hermano, usted que me está viendo, que me está escuchando por una emisora, siéntase libre, siéntase sana, siéntase usted liberada, siéntese usted salvada por la sangre de Cristo derramado en la cruz como el cordero que se sacrificó. Siéntase libre. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un servidor y hermano de ustedes, hermano Mincho, les dice gracias por haberme acompañado. Por favor, compartan este video y les suplico, por favor, un favor, que me pongan ahí dónde es que me sintonizan. Es una alegría para mí saber y ver dónde ustedes me sintonizan o se unen, porque me llena mucho de alegría y a la vez aprovecho para orar por ustedes. Les quiero dejar la invitación para aquellas personas que quieran estudiar para predicadores en 13 pasos. Las clases las recibimos vía Zoom, o sea que las clases las puede recibir en su casa, en su cama, en su comedor, en su jardín, en su patio, los martes y los jueves de 7:30 de la noche, hora Guatemala u hora Centroamérica. Por favor, martes y jueves 7:30 de la noche. Y el curso o la enseñanza es profunda, de alto contenido, es de teología. Tiene una duración de 3 meses. El costo, súper alto, porque es un estudio profundo. Sin embargo, yo no cobro ni un centavo. Lo único que pido es que haya formalidad, dedicación y sobre todo mucho estudio si usted quiere ser predicador. Por favor, déjeme en los comentarios dónde es que sintoniza, pues me da mucha alegría volverlo pues saludar. Y todos los comentarios que me dejen yo los voy a leer. Muchas gracias. Dios quede con ustedes. Para de hoy en 8 vamos a comentar el Evangelio. Como siempre vendrá espectacular. Un placer haber estado con ustedes, hermano Mincho, parroquia de Santiago, Zacatepeques, y usted es el invitado que me agrada verlo cada 8 días. Bendiciones.